Solía pensar que la escuela era simplemente un lugar para convivir, hacer amigos y aprender. En ese entonces yo era un estudiante muy aplicado, de los que se sentaban adelante y cumplían con todo. La verdad, no tenía idea de lo que realmente me esperaba al cruzar esa puerta el primer día. Todo el tiempo escuchaba a mis hermanos mayores hablar del colegio y ellos siempre me decían lo mismo. Los profesores son unos amargados y les importa un comino si aprendes o no. Por un momento me sentí muy confundido. No sabía si me lo decían para motivarme a ser el mejor o simplemente para asustarme antes de empezar. Por otro lado, escuchaba a mis padres decirme con un tono de resignación: no podemos hacer mucho, hijo. Nos gustaría inscribirte en una escuela privada, pero una escuela pública es lo único que podemos acceder. La verdad, a mí no me hacía problema eso. En ese entonces yo era muy sano, no notaba la diferencia entre el colegio y otro, ni me importaba las clases sociales. Para mí la escuela era la escuela, pero todo cambió unos días antes de empezar las clases. Recuerdo que salí de mi casa rumbo a la casa de mis abuelos para visitarlos. De camino me encontré con una amiga que vivía muy cerca de mi casa, de hecho era mi vecina. Se llamaba Kiara. Nos conocíamos desde que éramos unos niños. Ella salía de comprar en un mini market. Al verme, se detuvo de golpe y me dijo: «Hey, ¿cómo estás?». Yo, algo sorprendido, me saqué los audífonos y le respondí: «Bien, ¿y tú qué haces?». Y en ese momento ella me tomó de la mano, de la nada, y me dijo sonriendo: «Bien, aquí, pasemos un momento juntos». Me puse sumamente nervioso. Sentir su mano junto a la mía me congeló el cerebro, pero como un tonto no supe cómo reaccionar y simplemente le seguí el juego, caminando juntos tomados de la mano por la calle, cuando de repente esa burbuja de nervios se rompió cuando escuchamos una voz burlona detrás de nosotros. «Vaya, vaya, qué bien se les ve juntos». Volteamos y era un chico llamado Micael. Sí, lo conocía de vista y sabía quién era, acompañado por dos tipos más. Eran los típicos vagos que se la pasaban haciendo hora en las esquinas. Kiara, al verlos, los saludó con una total normalidad. «Oh, Micael, ¿qué haces tú por acá?». «Pues nada, haciendo hora con unos amigos. Y tú, por lo visto, dando un paseo con tu novio». Antes de que yo pudiera aclarar las cosas, Kiara me abrazó por el brazo y le dijo: «¿Quién? ¿Bel? No, él es como mi hermano. Solo salimos a dar un paseo». Mientras ellos seguían platicando, yo entré en una crisis mental. En mi mente decía: ¿por qué demonios estoy acá en medio de ellos? ¿Y por qué me sigue tomando del brazo? Me sentí tan incómodo que decidí cortar la conversación de raíz. Miré a Kiara y le dije: «Disculpa, Kiara, estaba de camino a casa de mis abuelos y ni tengo algo urgente que hacer». Ella me soltó del brazo y un poco apenada me dijo: «Perdón, Bel, está bien». Me di la vuelta y continué con mi camino. Pero claro, los amigos de Micael no podían quedarse callados. Mientras me alejaba, escuché que uno de ellos gritó para que todos oyeran: «Seguramente tienes que ir a cambiarle el pañal a tu abuelo». Y los tres se comenzaron a reír a carcajadas. En ese momento me detuve en seco. La rabia me ganó. Volteé a verlo y mientras el tipo se seguía riendo, le solté lo primero que se me vino a la mente: la verdad. «Al menos yo tengo abuelo». El chico paró de reír al instante, se puso serio y me retó: «Yo también tengo abuelo». Bueno, le dije. «Qué bueno, salúdalo de mi parte», le respondí y lo dejé ahí parado. Si lo piensas bien, fue una estupidez de mi parte responderle así. No tenía mucho sentido, la verdad. Tal vez lo que quise decir en realidad fue: no te burles de mi abuelo porque tú también tienes uno y no te gustaría que se burlaran de él. Pero bueno, esos jóvenes eran tan básicos que probablemente se quedaron pensando toda la tarde en mi respuesta. Llegué a casa de mis abuelos y el ambiente cambió por completo. Me encantaba estar ahí. Me sentaba a conversar con mi abuela. Ella me hacía leer pasajes de la Biblia y luego preparaba una cena riquísima. Mientras la cena estaba lista, acompañé a mi abuela a cruzar el parque para comprar el pan. Resulta que el mundo es tan pequeño que mientras cruzábamos el parque conversando, me di cuenta que Micael y su grupo de amigos estaban sentados en una de las bancas. Uno de ellos me reconoció de inmediato y escuché el susurro hacia el otro: «Oye, ahí está el amigo de Kiara, cuidando a su abuelo». El mismo gracioso volvió a gritar de lejos: «Hey, Bel, salúdame a tu abuelo de mi parte». Mi abuelo, a pesar de los años, no tenía nada de sordo. Escuchó perfectamente. Se detuvo y me miró y me preguntó con calma: «¿Quiénes son? ¿Son tus amigos?». «No, abuelo, ni sé quiénes son realmente», fue lo que le contesté. Mi abuelo cambió su expresión de su rostro, me miró fijamente y me dijo: «Sígueme».
Caminó directo hacia la banca donde estaban los tres tipos. A medida que nos acercábamos, la sonrisa de los chicos se fue desvaneciendo. Mi abuelo se paró frente a ellos y con buena educación les dijo: hola, buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Por una extraña razón el parque se quedó en completo silencio. Los tres agacharon la cabeza por el peso de la presencia de mi abuelo y balbucearon: ¿qué tal, señor? Buenas tardes. A ver, ¿quién de ustedes me quería mandar saludos?, preguntó mi abuelo con una tranquilidad que asustaba. ¿Por qué no me lo dicen aquí, de frente mejor? Así ya no le pasan el recado a mi nieto. Nadie hablaba, el silencio era absoluto. Mi abuelo era un hombre muy conocido en la ciudad, de hecho, y clavó la mirada en el chico que había gritado y le dijo: ¿tú cómo te apellidas? Espinar, señor, respondió el chico, tragando saliva. Ah, ¿tú eres el nieto de Adolfo Espinar? Sí, señor. Trabajé con él mucho tiempo, continuó mi abuelo. De hecho, lo fui a visitar la semana pasada y me dijo que estaba muy preocupado por su nieto. Me contó que andaba mucho con un grupo de vagos y que quería enderezar su camino. Y ya veo por qué estaba preocupado tu abuelo. Mírate cómo estás. El chico, queriendo hacerse el valiente frente a sus amigos, respondió: no creo que mi abuelo haya dicho eso, señor. Con todo respeto, no lo creo. ¿Sabes qué más me dijo tu abuelo? ¿Qué cosa, señor? Le dijo: si lo ves con ese grupo de vagos, métele un coscorrón en la cabeza para que reaccione. Y ¡pum! Justo en ese segundo, mi abuelo le plantó un tremendo coscorrón en la cabeza al chico. El golpe sonó en seco. Todos nos quedamos completamente sorprendidos. El chico se agachó de inmediato, tomándose la cabeza por el dolor. Y si te vuelvo a ver otra vez perdiendo el tiempo así, te daré otro, sentenció mi abuelo mirándolo desde arriba. Y así, y si no me crees, ve y pregúntale a tu abuelo esta noche. El chico, con los ojos llorosos por el golpe y la vergüenza, solo atinó a decir: lo siento, señor, está bien, no dije nada. Les mentiría si les dijera que no disfruté ese momento. Fue hermoso, la verdad. Mi abuelo no estaba mintiendo, él realmente conocía al abuelo del chico. Así que tenía toda la autoridad del mundo. Antes de darnos la vuelta, mi abuelo miró al resto del grupo y les dijo: y ya vayan a hacer algo productivo con sus vidas en vez de estar perdiendo el tiempo acá. Y si alguien más quiere saludarme, que lo haga de frente. Mi abuelo se dio la media vuelta y reanudamos el camino a la panadería. Volteé de reojo y vi que Micael me estaba clavando la mirada. Se notaba que no la estaba pasando nada bien tras la humillación que había sufrido su amigo. Regresamos a casa, cenamos en familia y pasamos una noche increíble, la verdad. Al despedirme de mis abuelos, me regalaron unas cosas que me hacían falta para mi primer día de clases. Regresé a mi casa listo para empezar el año escolar. Al día siguiente salí de mi casa temprano, con la mochila en el hombro, y para mi sorpresa, afuera de casa estaba esperando Kiara. Había ido para que nos fuéramos juntos al colegio. Durante todo el camino, ella se la pasó hable y hable, contándome mil cosas, mientras que yo era más de escucharla y responder con monosílabos. Pero a pesar de que yo era callado, nuestra amistad iba mucho más allá de las palabras. Nos conocíamos de toda la vida y había una confianza única. Llegamos a la escuela, el patio estaba repleto de alumnos nuevos, gritos, risas, y bueno, en ese momento Kiara me avisó que ella le había tocado otro salón, así que nos despedimos y bueno, y me dije a mí mismo: bueno, Bel, llegó el momento. Caminé hacia el pabellón de mi grado buscando el aula que me correspondía, y a medida que iba avanzando por el pasillo empecé a escuchar unas voces que me resultaban extrañamente familiares. No les tomé mucha importancia, respiré hondo y crucé la puerta de mi nuevo salón de clases. Pero cuando entré y levanté la mirada, sentí que el mundo se me venía abajo. Sentados al fondo del salón, riéndose, adueñándose del lugar, estaba Micael y su grupo de amigos. Resulta que íbamos a compartir el mismo salón de clases durante todo el año. Y bueno, el destino a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido. El primer día de clases ni siquiera había empezado y yo ya me había ganado de enemigos a los tipos más peligrosos del salón por culpa de un coscorrón de mi abuelo. ¿Y qué creen que pasó cuando Micael me vio pasar por esa puerta? ¿Cómo creen que reaccionaron esos tipos cuando el profesor salió del salón?
bueno, aquí es donde empieza esta serie escolar. Es una serie bastante entretenida y divertida, no se lo pierdan. ¿Quieres escuchar la segunda parte, el segundo capítulo? Déjalo en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar aquí, cuídate mucho.